entrar en contacto con el magíster Julio Cabrera, especialista en finanzas. ¿Cuál es nuestro tema de esta mañana? La libre disponibilidad del íntegro de la CTS. En medio de estas medidas de emergencia se ha aprobado la ley para que los trabajadores que tienen CTS puedan disponer de ella en su totalidad. Señor Cabrera, buenos días. Bienvenido a la Agencia Andina. ¿Qué tal? Buenos días, César. Mucho gusto. Gracias por el pase. Vamos a conversar sobre la CTS y en estos días en que las personas están pensando en qué hacer, se ha escuchado cosas hasta como voy a utilizar eso para irme a Estados Unidos a vacunar. ¿Qué es lo que dicen los expertos en finanzas de lo que se debería hacer con este fondo, considerando que la pandemia tiene todavía para un tiempo más? Sí, bueno, hay que buscar prioridades, ¿no? La primera prioridad es, primero, la necesidad que se tiene sobre ese dinero, ¿no? Es ver si el dinero no va a servir para el tema de salud o servicios básicos, que es la prioridad para las personas. Y luego ver, yo considero siempre ver el tema de la deuda, ¿no? El valor del dinero, sabemos que en los que son créditos siempre va a ser más costoso que tenerlo en un banco, ¿no? Por tanto, siempre se da la recomendación de prepagar algunas deudas luego de atender la necesidad principal, las necesidades básicas, y ya por último ver si existe la necesidad de ahorrar, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta algo bien considerante en lo que es la CTS, ¿no? La CTS es un ahorro, un medio de ahorro restrictivo, pero que te ofrece buenas tasas de retorno, a diferencia de otras formas de ahorro como depósitos a plazo, simplemente una cuenta de ahorros. Por tanto, hay que pensarlo dos veces si es que no tenemos alguna necesidad de alimentación o salud básica o deudas. Si lo retiramos, estaríamos perdiendo esa rentabilidad que ofrecería la CTS a un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, tener cuidado con ese lado, puesto que si no sabemos mover el dinero de alguna forma que sea más rentable que la misma CTS, deberíamos estar perdiendo dinero en ese aspecto, ¿no? Entonces, siempre se recomienda estas tres prioridades, ¿no? Las prioridades son deudas o salud y ahorro. Ahora, Sí. hay personas que razonan de esta manera, señor Cabrera. Dicen, yo saco la CTS porque si no la retiro ahora, luego no voy a disponer de ella, ¿no? Se cierra la ventana de la ley y ya no voy a poder sacar. Y entonces lo saco y así lo tengo en otra cuenta y cuando quiera la utilizo para lo que necesite. ¿Ese razonamiento es válido? En realidad no, porque hay que tener en cuenta que la CTS va a estar disponible y es un seguro. O sea, la CTS hay que verlo como un seguro de desempleo, ¿no? Entonces, cuando tengamos una necesidad realmente al perder el trabajo, que Dios no quiera que lo perdamos, va a salir la CTS como medio para poder soportar ese colchón de necesidad en ese lapso de tiempo que no podamos tener trabajo, ¿no? Entonces hay que considerar la CTS como un seguro, más que como, si solamente ven la opción de sacarlo por el simple hecho de tenerlo ahí en su cuenta, pues sería una mala idea porque, como les digo nuevamente, van a perder esa tasa de rentabilidad que ofrece solamente la CTS. Tenerlo en una cuenta de un banco no te va a ofrecer nunca la misma rentabilidad. Estamos hablando de menos de 1% a comparación de 5 o 6% que te puede dar una CTS, ¿no? Al año. Y eso es uno. Y lo otro es que debemos tener en cuenta que digamos, la CTS nuevamente es un seguro. Entonces, no hay que quitarnos ese seguro, ese colchón que probablemente nos pueda servir de verdad si en algún momento perdemos nuestro trabajo, ¿no? De nuevo, vean las prioridades. Lo primero es salud y necesidades básicas como personas. Si no las tenemos, vayamos a las deudas, prepaguemos. Si no las tenemos, pero haciendo que esa rentabilidad supere a la de CTS para que tenga sentido, ¿no? Correcto, esa comparación es muy válida. 1% o menos en una cuenta de ahorros normal versus 5 o 6% que paga una cuenta de CTS. ¿Hay algún otro instrumento o alternativa que se acerque a este porcentaje de interés que paga la CTS? A plazo también es una buena opción, pero solamente estamos viendo lo que es rentabilidad fija, ¿no? Ya si se desea tener mayor rentabilidad, es tomar un poco mayor de riesgo, por tanto se vería las fuentes más variables como fondos mutuos o bolsa de valores, pero hay que tener en cuenta de que esto es variable, ¿no? Y siempre hay que verlo un poco más a largo plazo que a corto plazo para tener mejores expectativas de rentabilidad. Pero, y en ese caso, fondos mutuos o la posibilidad de invertir en acciones, en bolsa, ahí hay como un monto de partida para que la inversión sea, digamos, razonable.
o cualquier monto da, digamos, más o menos lo mismo? En realidad, los bancos hoy en día aceptan ya montos mínimos, inclusive de 150 soles en fondos mutuos, y en bolsa de valores depende de lo que se compre en acciones, pero siempre hay que tener en cuenta el costo de comprar en bolsa porque hay tasas y costos que hay que asumir, ¿no? Pero no, o sea, el tema de renta variable siempre tiene sentido a largo plazo. Si nosotros queremos ver o queremos invertir nuestra CTS en comprar acciones o meterlo en fondo mutuo por 2, 4 meses, en realidad no va a haber mucha rentabilidad porque esto se mide siempre a largo plazo. Entonces, mantener la cuenta ya a 1 año, 2 años, inclusive 3 años, se podría ver una mejor expectativa de rentabilidad, ¿no? Por eso es que mejor mantener la CTS ganando esa rentabilidad que te ofrece una entidad financiera que es alta, a comparación de otras propuestas fijas, siempre y cuando no se tenga la necesidad de retirarlo nuevamente, ¿no? Ujú. Ahora, por ejemplo, considerando que haya montos más o menos interesantes, digamos 20.000 soles, y una familia está pagando un crédito hipotecario, ¿qué conviene hacer en ese caso? ¿Bajar la cuota o bajar el plazo? ¿Qué recomiendan los expertos en finanzas, señor Cabrera? Normalmente se recomienda siempre bajar el plazo, debido a que la cuota ya la tenemos, digamos, en memoria en nuestras cabezas y por tanto bajarla vamos a pensar que es un ahorro cuando de repente considera mejor bajar el plazo para de esta manera reducir el tiempo de endeudamiento, ¿no? Y mantener la cuota como siempre la venimos pagando. Entonces, cuando se tratan de deudas, siempre hay que mirar dos aspectos. El primero es en qué parte de la deuda nos encontramos, ¿no? Porque si nos encontramos en las ya últimas partes de la deuda, los intereses probablemente sean muy poquitos los que estemos pagando. Entonces, no hay mucho que rescatar. En cambio, si estamos ya en deudas recién nuevas o recién que hemos sacado, probablemente sea más conveniente prepagarlas, ¿no? O amortizar el capital, debido a que estaríamos reduciendo considerablemente la tasa de interés, ¿no? En el tema de hipoteca, hay que considerar que la tasa, a pesar de que son bajas, el tiempo del plazo, que son 20 o 30 años, hace que sea costoso la hipoteca, ¿no? Simplemente pagaremos el doble por una casa, ¿no? Por esos 30 o 20 años. Entonces, reducir el capital de una hipoteca siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno, y Ujú. reducir sobre todo el plazo del endeudamiento, ¿no? Correcto. En esos tiempos difíciles por la pandemia, hay mucha gente que está pensando en emprender. Eh, ¿Sería recomendable pensar en retirar de ese fondo de la CTS para iniciar un negocio? Qué dicen los expertos? Sobre todo considerando que son tiempos pues esto de alta volatilidad, no se sabe qué es lo que va a pasar, incluso Ujú. por el contexto electoral. Sí, claro, el tema de emprender siempre, o sea, se recomienda hacerlo siempre y cuando ya se tenga un planeamiento previo, ¿no? No sacarlo y después pensar qué hago o a ver si apuesto en esto, ¿no? Entonces no vean el emprendimiento como una apuesta, sino como un negocio. Entonces hay que tener bien claro el planeamiento de ese negocio, la idea que vamos a hacer, bajarlo un poco a números, ¿no? En forma de liquidez y ver si vale la pena o no. Claro, como tú dices, el tema del riesgo o la incertidumbre que vivimos hoy en día debería ser al revés, ¿no? Deberíamos aguantar un poco el tema de emprendimiento, pero bueno, somos humanos y cuando existe riesgo, de repente nos llevamos o queremos hacer nuevas cosas para de alguna forma buscar nuevos ingresos, ¿no? Siempre es recomendable emprender, porque de alguna forma te da una fuente diferente de lo que tus ingresos ya tenías, ¿no? Tus ingresos fijos que ya puedes tener hoy en día. Entonces, se recomienda siempre y cuando nuevamente tengamos un planeamiento previo, o sea, una idea está preestablecida y la forma de hacerlo, ¿no? Y siempre considerando la formalidad sobre todo. Y esta idea con la que iniciamos esta conversación, señor Cabrera, de gente que dice, bueno, saco mi CTS y me voy a Estados Unidos a vacunarme, ¿es rentable o cómo se puede mirar esa opción? Eh, en realidad es una decisión personal. Si desean hacerlo y tienen la capacidad monetaria de hacerlo, pues bueno, ¿no? Pero o sea, hay que tener paciencia. Y sabemos que en el Perú tenemos ciertas deficiencias en la distribución, pero al menos tenemos la buena noticia que ya se han pactado los 60 millones ¿no? de dosis, que es cuestión de tiempo de recibirla. Entonces, tratar un poco de ganarle el tiempo, bueno, como le digo, no es más personal. Si tienen la capacidad de hacerlo, pues yo pienso que lo pueden hacer, ¿no? Pero si no la tienen y quieren arriesgarse, porque no solamente es irse a Estados Unidos, sino también es conseguir la vacuna, aunque se sepa que hay sobreoferta en Estados Unidos, no necesariamente significa que te van a vacunar, ¿no?
puede que vayas y Estados Unidos cierre esa oportunidad que tienen actualmente las personas, ¿no? Por tanto, no hay que arriesgar con el dinero que está bien ahorrado porque estamos en momentos un poco difíciles de incertidumbre y es tiempo un poco de aguantar a ver qué pasa luego de las elecciones y recién ahí empezar a tomar decisiones, ¿no? Muy bien, entonces, consejos finales, señor Cabrera, para los ciudadanos y ciudadanas en estos momentos en que todos en realidad necesitan un poco de capital, ya sea para cubrir necesidades familiares o también en algunos casos para iniciar emprendimientos. Consejos finales. Sí, como les digo, si tienen las necesidades del dinero por un tema de salud o un tema de servicios básicos, no hay mejor recomendación que retirar el dinero y usarlo para, ¿no?, solventar ese problema, ese déficit. Luego de esto, ir a las deudas, ¿no? Recuerden que la deuda siempre va a ser más costosa que tus mismos ahorros si no tienes la capacidad de hacerlos crecer, obviamente. Por tanto, tratar de prepagar deudas. Y por último, si es que no tienes la necesidad ni tampoco tienes muchas deudas o no tienes deudas, ver si vale la pena o no retirar la CTS porque perderíamos esa tasa de interés, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Y si la sacan, de igual manera, buscar la mejor, no gasten hasta, yo pienso que no hay que invertir o tomar muchas decisiones tan apresuradas hasta después de elecciones, debido a que estamos en una incertidumbre. Y luego de esto ya empezar a tomar mejores decisiones. Pueden tener este lapso de tiempo que nos queda menos de un mes para evaluar qué se puede hacer con ese dinero, un negocio, como bien se dice, o alguna forma de inversión, ¿no? Pero tranquilos con ese lado. Muy bien, señor Cabrera, muchas gracias por esta entrevista y por atender al público de la Agencia Andina. Que tenga buenos días. Muchas gracias, buenos días, hasta luego. Amigos de Andinali, hemos conversado con el magíster Julio Cabrera, experto en finanzas, conversando sobre el tema de qué hacer mejor con la CTS en estos días en que aún hay